Todos, gracias por volverse a conectar con nosotros. Recuérdense de darnos un suscribirse y compartirnos. Es bien lindo vernos acá cada semana y también escucharnos todas las mañanas a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde en Guatemala, en un momento donde oramos y buscamos al Señor de todo nuestro corazón. Hoy vamos a hablar sobre el temor reverente al Señor. Esta palabra que yo puedo contarles algo, es que yo no tenía como en mi espíritu, en mi entendimiento, que es el temor reverente. Pero me recuerdo que conozco a alguien que sí, mi abuela. Ella sí me decía cuando había tempestad: escucha la voz de Dios, es que Él es muy grande, los truenos son la voz de Dios. Él es fuerte, Él es temible, pero creo que no había sido aún revelado a mi espíritu. Y cuando en realidad conocí a alguien que lo predicaba, yo tuve la experiencia de ser mentoreada por una profeta de Colombia que se llama Petra Montesino, a la cual agradezco hoy y honro. Ella me enseñó, digamos, el tener una actitud reverente y el poder del temor reverencial. Y estando en entrenamiento con ella, ella hablaba del temor reverente. Y caí en cuenta que yo no le temía a Dios. O sea, yo no le tengo miedo, no, temor, ¿no? Ni temor, ni miedo, ni nada. ¿Cómo les explico? Para mí la imagen de Dios era, mi papá fue un buen papá, muy buen papá. Y a él le complicaba tanto la corrección que caían a hacerlo con bromas, no sé si me entienden, o sea, te corrijo Juegos. con juegos, pero no. Entonces, yo al asimilar a Dios como padre, me di cuenta que no le tenía temor reverencial. Y el Señor me empezó a decir: yo no te gobierno, Denise. Y yo dije: yo no le tengo miedo a Dios, no le tengo temor. De hecho, yo era como bien confianzuda con Dios, ¿verdad? Así deberías de hacer y esto tendrías que Te cambiar, ¿verdad? opino, te Yo opino. entraba a orar con una actitud irreverente y a Ujú. decirle como a Dios órdenes. Cuando yo empecé a caer en cuenta que no quién era Dios también, su poderío, que Él es rey, que Él es Señor Ujú, y que yo tenía que ser gobernada por Él y no ujú, Él por mí, es ujú. caprichos. Entonces le empecé a pedir al Señor temor reverente porque era algo que no tenía. Y eso en eso me di cuenta que por eso abundaba en obras de la carne y en amor al mundo y todo esto de ser una cristiana. Eh, Light. no, no, yo digo que yo sí tuve una genuina conversión después, entonces tal vez tenía una religión, pero no una revelación de Ujú, Jesucristo. ajá. Y fue en este sentido de entender, ellos le tienen temor a Dios. Mm, Y entonces le empecé a decir a Dios: Dios, quiero temerte, quiero tener mm, temor reverente. Y en Proverbios, la palabra dice que es el principio de la sabiduría. así El es. primer Proverbios, la sabiduría. Hoy estamos compartiendo el principio de la sabiduría. El Ajá. temor. Y él me ministró temor. Y a partir de ahí empezaba a entender quién es Dios, a tal punto que le tengo pánico a Dios. Sí, ya voy por ahí, ya le tengo miedito, ya digo: híjolas, no meterme con Dios es cosa seria. Em, Sé que es algo que va a dar mucho fruto, que lo vamos a Amén. compartir hoy porque yo he visto mucha liberación a través de decirle a la gente: ora para que Dios te dé temor reverente, te abra los ojos y te enseñe quién es Él. No sé, Tarin, ¿qué nos puedes contar de este tema? Bien poderoso lo que estás diciendo, pero este tema es como bien fuerte y creo yo que en este tiempo necesitamos como aprenderlo y creo que el temor lo vamos aprendiendo día a día. Y es bien válido lo que tú dijiste. Un papá es quien te corrige a, a través de una buena disciplina, pero cuando quizás la disciplina no fue bien enseñada, pero no juzgamos, sino que entonces nosotros
creemos una autoridad con otro estándar Mm, equivocado en nuestro corazón. Porque quizás la idea de los papás de corregirnos no es malintencionada, sino ellos corrigen con mucho amor, son patrones que son aprendidos también. Pero ¿saben algo? Yo creo que muchos de nosotros no tememos a Dios, porque si nosotros le temiéramos, no contristáramos su Espíritu Santo cuando nosotros, por ejemplo, decimos una grosería, hacemos algo inadecuado, eh, tantas cosas que podemos hacer. Lo que tú dijiste, actuar desde la carne. Y la carne nos sale a cada rato, en cada momento. Me gustó mucho porque, ¿saben algo? Encontré en la palabra de Dios, en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Aquí está hablando de cuando Jesús ora y le dice, Señor, si tú quieres, me puedes librar de esta copa, si mm, tú quieres. ujú, Pero conocemos a Jesús que siempre pedía la perfecta voluntad de Dios. Y dice, fue oído, fue oído a causa de su temor reverente. mm, Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener ese temor reverente porque a causa de nuestra humildad y de ese temor reverente, somos escuchados en nuestras oraciones. Y a mí me impresiona mucho porque tú dijiste, yo no le tenía terror a Dios, no. Y cuando tú le temes a alguien, estás apasionado por ese alguien. Dice el significado de temor, es pasión del ánimo. Es mm, algo, una pasión que tú tienes, una emoción que te hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, mm, arriesgado o peligroso, o sea, para tu vida. Entonces, es un miedo, es un sobresalto, es una alarma, es como em, esas alarmas que te da el Espíritu Santo. mm, Hey, Tarin, por ahí no, o Denise, por ahí no. Y nosotros tenemos esa alarma encendida a través del Espíritu Santo. Terror, horror, espanto, pavor, pánico, pero termina en respeto. Y cuando amamos, tenemos ese respeto. Y la reverencia es, miren qué importante, porque dice respeto, veneración o admiración profunda de una persona que tiene hacia otra mm, persona, pero dice es una persona que se inclina. Incluso hay culturas reverencia. que Mm, para saludar hay una reverencia ujú, y el cuerpo se inclina hacia adelante. ujú, Y nosotros a veces somos como, a mí me gusta porque tú dices, salte de la cama, busca al Señor, o cuando tú nos dices, abre tu Biblia, toma nota, esto, porque estás teniendo una cita con alguien importante. exacto. Y aprovechando, bienvenida Luz. Hoy nos acompaña nuestra querida Luz, que es Gracias. host del día Viernes, del viernes, día viernes. ¿verdad? Así que somos súper bendecidos a Gracias. través de cuando tú nos guías en oración. Entonces, si nosotros practicáramos estos principios de vida, el respeto, la admiración, la humildad, porque en una cultura, ¿qué haces cuando te inclinas? Te inclinas hacia adelante para hacerle reverencia a alguien importante, mucho más para nuestro Dios, que es Mm, soberano. Y a veces se nos olvida los atributos que tiene mm, Dios en nuestra vida, ujú, soberano, fuerte, lo que te decía tu abuelita. Escucha a Dios, Él es fuerte, Él es soberano, Él es una voz como trompeta. Y a veces no hemos sido enseñados a ese Dios amoroso, pero grande, poderoso, que no hay otro como Él, porque a veces caemos en compararlo mm, y se nos olvida que Él es santo, mm. ¿verdad? Así es. Bienvenida. Justo, gracias. Qué alegre poder estar aquí con ustedes, de verdad me gozo mucho, les aprendo mucho. Y la verdad es que cuando leí el tema de hoy, dije, este tema ha tocado mucho mi corazón
porque yo cuando no era cristiana, tal vez mi papá fue todo lo contrario a tu papá. Ujú. A mí me enseñaron mucho, cuando llegue tu papá, sal a recibirlo. Cuando llegue tu papá, sí mostrar mucho respeto, autoridad, pero creo que hasta cierto punto hay un equilibrio, ¿verdad? De encontrar Ujú, como ese temor hasta que se vuelve un temor donde le tienes miedo a la persona, ¿verdad? mm, Entonces, mi papá siempre fue muy autoritario. Entonces, él ya conocí al Señor y es una persona nueva en Cristo. Y justo contamos este testimonio junto con mi familia, ¿verdad? Porque justo el temor que le tenía a mi papá era un temor que me daba miedo, ¿verdad? Pero sí nos enseñaron a respetar autoridad, a hacer, digamos, tener gestos de reverencia, ¿verdad? O sea, es mi papá, tengo que salir a su encuentro, tengo que hacer ciertos detalles cuando está mi papá. Pero cuando conocí a Dios, tuve que encontrar un equilibrio entre ujú, saber cuál es el temor humano y el temor reverente de Dios. Entonces, creo que durante los años que tuve mi entreno, Dios fue formando esa parte de mi vida y la puedo ver, en mi vida realizada. En el Salmo 121 dice: "Sírvele al Señor con temor reverente". ujú. Entonces, Amén. cuando dice esa palabra de sírvele al Señor, está en Salmo 121. Sí. Dice: "Sirvan al Señor con temor reverente, con temblor, ríndanle alabanzas". Mm. Bésenle los pies, dice, y antes que se encienda su ira y perezcan en el camino. Entonces, he aprendido, ¿verdad? En el camino de todo lo que el Señor me ha enseñado, en que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que tener temor reverente al Señor, en cada detalle que hacemos, ¿verdad? Porque a veces, a mí me pasa mucho justo en el servicio, porque ese sirve el Señor con temor reverente. Es que yo pues he tenido mi trabajo y al principio era, bueno, le sirvo al Señor, pero con el tiempo que me sobra, ¿verdad? Le sirvo al Señor si me da tiempo de prepararme, ¿verdad? Le sirvo al Señor Mm, con, pues, lo que me sobraba, pero aprendí que si tengo un respeto profundo, porque temor reverente es tener un respeto, es tener una actitud profunda de respeto y amor. ujú, Entonces, si yo no estoy sirviéndole a Dios con una actitud de respeto profundo y amor, entonces no mm, estoy teniendo temor reverente hacia lo que hago para Él. mm, Entonces, aprendí a tomarme el servicio como lo hago en mi área profesional. Mm. mm. Aprendí a ser bien detallista, porque si dije yo, si te tengo respeto a mi jefe en mi área profesional, ¿cómo no le voy a tener respeto a Dios? Como quien te ve, ¿verdad? Exacto. Sin olvidarnos, como Sirven al quien te Señor, ve. ajá. Dice, hagan las cosas como para el Señor, ¿verdad? ¿No? Entonces, aprendí a ser bien intencional y a mostrar ese temor reverente en mi servicio también, Qué ¿verdad? lindo. Al poder prepararme, al poder Ujú, planificar, al poder entregar resultados, al poder también tener ese respeto por mis pastores, por mis líderes, ¿verdad? Y también poder identificar como cuando uno tiene temor reverente, hay cosas que el Espíritu te revela, ¿verdad? Que no van conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenerle ujú, temor reverente a Dios también hace que nazcan frutos en tu corazón, Mm, ¿verdad? Y ujú, frutos del Espíritu. Y creo que parte de eso es la honra, mm. ¿verdad? La honra, honra a tus autoridades, honra a tus pastores. Eh, Algo que el Señor me ha enseñado como fruto de todo el servicio es a no hablar mal de ninguna autoridad, mm, porque eso es temor, porque si le tengo temor reverente a Dios, tengo que saber honrar autoridades también terrenales, porque si no, no le estoy mostrando ujú. temor reverente al Señor, ¿verdad? Entonces creo que son frutos que el temor reverente de Dios nos enseña a través de todo lo que hacemos, ¿verdad? Y es que en realidad es miedo. Yo tengo Ujú, miedo a la consecuencia o a la Ujú, autoridad. Y cuando yo digo yo tengo temor reverente, no les estoy diciendo que no es miedo. Y que yo les voy a decir algo. Tengámosle pánico a Dios, tengámosle miedo a Dios. Él es el único que ujú, puede destruirnos. Pues vamos a pasar una muerte que todos vamos a tener, pero la ira de Dios, y este es un tema que Dani va a poder compartirnos, Ajá, un día va a ser derramada la copa de ira de Dios. ujú, Dios se enoja, Dios se entristece, pero Dios es el Dios creativo. Lo que pasa que no sentimos que nos ve, ¿verdad? ujú, eso. Y no sentimos que Él es nuestra autoridad. Entonces somos irreverentes. Y ujú, esta es, voy a decir así, la corriente de pensamiento eh, de hecho, el fundador de Babel es Nimrod.
Y dice que Nimrod, dice en Génesis, él era altivo y arrogante en la presencia del Señor. Entonces la raíz de la irreverencia es, ay, yo no te tengo miedo. O Dios, si tú El orgullo. existes, ¿verdad? Haz esto. Creo que no existes. Creo que no eres tan poderoso. Entonces, al manifestarte eso, yo lo que estoy sacando a luz es la irreverencia de no creer, como tú dijiste, en los atributos de Dios. ¿Qué trae el temor reverencial? Si es miedo. Si es miedo. Señor, yo te quiero tener miedo. Quiero sentir tu mirada. Yo cuando empecé a pedirle temor a Dios, le dije, Señor, quiero sentir tu mirada. Y entonces lo que sí les puedo decir es lo que dijo Luz. El temor reverente es algo que el Espíritu Santo te da. Es un miedo que el Espíritu te empieza a enseñar, como dijo Tarin, uno lo que cada una dijo, y es el atributo de Dios, que Él es creador, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente y que es autoridad delegada en las autoridades humanas. Entonces, tal cual yo tengo miedo a alguien que veo o a la consecuencia que veo, tengo miedo a. ¿Qué puedo entender? Yo sí que me pasaba, es que yo tenía miedo a las consecuencias. Yo tengo el miedo, muchas personas tenemos más miedo al infierno que a Dios. Ala. Sí, los Sí, motiva ¿verdad? mucho más El acercarse infierno a que a Dios Dios. por el infierno, por el temor a Al eso, infierno que a que a Dios. Dios. Y hay cosas a las que nosotros tenemos que saber. Hay que tenerle temor a Dios en sí mismo. Él creó el infierno. Sí. Él dice que tiene atado, ¿verdad? Él le pregunta a Job, ¿tú podrías atar, verdad? ¿Tú podrías al gran monstruo marino y, ¿verdad? A Dios no le tememos. Porque muchas veces tenemos este asunto de exceso de gracia que no es gracia, porque la verdadera revelación de la gracia trae temor. Le tenemos temor como muy como no es temor, sino es a que no me vaya a pasar nada malo a mí, ¿verdad? Es Estás egoísmo. Un temor mal demasiado enfocado. confiado. Sí, sí, no, en realidad no es a Dios. Y entonces, cuando el Proverbios dice que principio de la sabiduría es la primera presentación o lo primero que tú puedes pedirle a la sabiduría, cuando Proverbios está hablando de sabiduría, está hablando de una persona y es el Espíritu Santo. El Proverbios dice, la sabiduría sale por las calles, a la esquina, a llamar, a ver quién le hace caso. Está hablando del Espíritu Santo, que es la sabiduría. Y él dice, el principio para que tú lo conozcas a él enteramente es el temor reverencial. Entonces, es muy lindo porque lo primero que tú le puedes pedir al Espíritu Santo para tener una relación con él es, dame ese temor, dame ese miedo por Dios. Quiero tenerle miedo a Dios. Y él es el que te va revelando, Dios me ve todo el tiempo. Yo, de verdad, a veces yo digo, estoy hablando bien de esto, Dios me ve. Y entonces a veces digo a la gente, esto lo puedes hablar con tal persona, porque yo ya lo dije. No sé si me entienden, no me da problema, porque es algo que hago no bajo el chisme, sino ya lo expresé. Ya. O si no le digo a Pablo, no, eso no tenemos, a mi esposo, ¿verdad? No, eso Dios lo aborrece. Y en este punto donde estamos tratando las cosas que Dios aborrece, entendemos, ¿las aborrezco porque me van a llevar al infierno o porque de verdad es a Dios grande? Entonces creo que podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé temor reverente y que nos presente quién es Dios. Porque entonces cuando yo empiezo a ver, no, si los árboles son de este tamaño, si las montañas son de este tamaño, si el mar es ¿cómo es Dios? Y esa concepción viene quitando también todo espíritu de falta de fe y de anticristo que está hoy entre las corrientes. Sí. Y ahí se presenta a Dios con alguien que le dice, reconozco que soy pequeña comparado a ti y quiero aprender a temerte. Es algo que el Espíritu ministra. Incluso me recuerda esto al profeta Isaías, cuando tiene un encuentro con Dios y le dice, santo, o sea, él era lo único que podía decir, santo, tú eres santo, tú eres santo. Yo estoy lleno de pecado y entonces como que cuando tú te expones a la presencia de Dios, ves tu humanidad y ves la grandeza de Él. Pero es cuando te
te expones. Entonces Dios le dice a Isaías y al pueblo, vengan, pónganse a cuentas. Y si aún fueran sus pecados color carmesí, yo los limpiaré, yo los purificaré. Pero Mm. muchas veces no queremos ser expuestos. Ay, O muchas veces vamos como, ustedes lo han orado también, una falsa fe y una falsa humildad. Entonces, no realmente no somos como transformados porque no lo buscamos desde un espíritu humilde, ¿verdad? Entonces sí hay que buscarlo así. Miren lo que encontré en Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no se mueve, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y aquí Mm. vuelve a hablar del temor y la reverencia. Y tú mencionabas algo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es un principio de vida. Mm. Ese es un principio de todos nosotros en la iglesia. El principio de la De la sabiduría es el sabiduría. temor a Jehová. Si te falta sabiduría, entonces no estás temiendo a Dios o Mm. estás abusando de la misericordia de Dios, de decir, ay no, ya, hoy ya pasó, ¿verdad? Yo te Sí. conté una vez que yo te dije, y lo peor de mí es que ni siquiera tengo arrepentimiento de No esto. me redargo yo. O sea, ni Sí. siquiera me No siento me, mal, no ¿me no entienden? hay convencimiento de pecado. Sí, Ajá. Eso. sí. Entonces, cuando un día escucho a Denise en el 5 AM, convéncenos de pecado, y lo dijiste más de 10 veces, yo le dije, sí, Señor, convénceme, porque a veces soy tan arrogante que yo digo, actué desde la justicia de Dios. Ay, no, y yo digo, y ni siquiera la justicia de Dios. A veces somos bien irreverentes. Pero Sí. miren lo que dice en Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer lo malo. Mm. Ujú. Aborrezco lo malo porque eso es lo que aborrece Dios. Eso es lo que aborrece mi Padre. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco Mm. porque no puedo, yo aborrezco, porque hay que buscar siempre la voluntad de Dios en todo momento y la voluntad de Dios es que tú camines en santidad, porque sin Mm. santidad no le vamos a ver. Ajá. Entonces creemos que le vemos, creemos que le escuchamos, pero realmente engañoso es a veces nuestro corazón que Mm. nos lleva a decir, a mí me pasó una vez que estaba en una reunión íntima y alguien dijo, es que tal persona. Y me dio un miedo de hablar de esa persona. No se imaginan, un miedo de, no, yo sí no voy a decir nada. Yo dije, no. ¿Y saben qué? Empecé a actuar como el rey David, a fingir demencia, Hacerse loco. a fingir demencia, porque me dio un miedo de hablar Mm. Mm. con una persona. Así. Y creo yo que ese miedo, ese temor, ese amor y esa pasión por Dios tiene que venir sobre nuestro corazón, que en todo momento no nos sintamos tan cómodos en donde estamos, que digamos, ay, no, mañana me pongo a cuentas de Denise. O sea, ni siquiera tengo arrepentimiento ahorita, ni siquiera. O sea, el Mm. arrepentimiento lo tienes que decidir hacer, Así ¿verdad? es. Qué lindo lo que dicen, porque todo, o sea, como tú decías, la sabiduría es parte del temor de Dios, pero ¿cómo encuentro sabiduría? En Mm. lo íntimo, tú me enseñas sabiduría. Qué lindo. Ujú, Entonces, ¿cómo sabemos que el temor reverente ha sido revelado? Porque hemos tenido intimidad con Dios y se nos es revelado. O sea, no podemos ujú. decir tenemos temor reverente si no se nos es revelado. Ese es algo que Dios nos da en lo íntimo, ¿verdad? Y Qué aprendemos de una belleza. forma preciosa cómo el Espíritu Santo nos lleva. Y creo que justo he conocido como Dios omnipresente, está en todos Ujú. lados. Lo que tú decías, yo sí he sentido eso como, Luz, calla, ahorita Dios está aquí escuchándote. Y es como, yo era de las personas que me defendía mucho. Ya decían algo y decía, no, yo no sé eso. Y aprendí a escuchar la voz del Señor.
calla. Entonces yo digo, si lo digo, no estoy teniendo temor reverente porque estoy siendo gobernado por mi alma, Ujú, por mis emociones, por querer hacer mi voluntad y no porque le tengo temor al Señor de ujú. lo que Él me está diciendo. Entonces muchas veces el temor reverente lo demostramos a través de la obediencia, como tú decías. O sea, puedo estar sentado en una mesa y a mí me ha pasado también que hay cosas que yo no estoy de acuerdo y me duelen. Mm, Y entonces yo digo, ay no. Entonces yo digo, aquí falta temor reverente, ¿verdad? Hacia ciertas personas, hasta ciertas situaciones. Y creo que cuando el temor reverente se nos es revelado, empezás a callar muchas cosas, mm, ¿verdad? No ujú. porque no te querrás defender o no porque no tengas la razón, simplemente cuando Dios gobierna, Él hace que las cosas pasen y nos hace a nosotros que actuemos de una forma estratégica para no contristar su espíritu y no tener Ujú, esa falta de temor para Él, ¿verdad? Entonces eso pasa en cosas como en el trabajo, en nuestro sí. servicio, nuestra familia. Entonces creo que la gente, cuando hay temor reverente en nosotros, se siente, la gente lo sabe Mm, y ya no te platica cosas, que justo lo veníamos platicando, ¿verdad? Ya no te platican cosas porque hasta la ujú, gente siente el temor de Dios en nosotras. Pero dicen, no, mm, a esta persona no le puedo contar esto porque hay algo en ella que siento que no deja hablar sí. porque es algo que no va con el espíritu. Entonces el espíritu del temor reverente, cuando está hecho en ti, hecho vivo en ti, es como el espíritu de Dios presente. Ujú, Mm, Entonces no hay persona que se atreva a faltar temor reverente frente a nosotros. Y si lo hacen, se siente como el espíritu contrista. Entonces yo siento qué lindo. que eso es bien importante. sí, qué lindo. Luz dijo dos cosas ahora y la vez Ujú, pasada. Dijo, cuando yo empecé a tener temor, empecé a profesionalizar mi servicio a Dios. qué Ujú, lindo eso. Y Ujú, ahora ella dijo, en lo secreto, en lo íntimo, la reverencia, este respeto se forma en la intimidad. mm, La oración dice, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. La ujú, reverencia al sí. Señor la formamos en oración. Por eso es que Ujú. todo este asunto de este podcast y este grupo es Orar, temor ayudar reverente. a que Ujú, tú actives lo que empieza un avivamiento es tu vida de oración. Lo que empieza un mover ministerial fuerte es la vida de oración, tu vida reverencial, mm, que es, ajá, el devocional es mi reverencia a Dios, ujú, mi respeto, porque es mi rey, me le rindo todos los días, le doy cuentas, entonces ya no digo, Tarín dijo, ¿verdad? Me voy a poner a cuenta dentro de 2 días. Y cuando uno empieza a decir, Jesús va a sí. venir como de noche, nadie sabe, se te revela en la intimidad, ¿verdad? Una dijo algo y la otra, y lo uno aquí, ay, ya no me puedo poner a cuentas en una semana, porque la palabra dice, mi reverencia, mi amor en lo íntimo me llevó a entender que Dios puede venir hoy Sí. y ujú, que cada día yo me voy a dormir a cuentas, porque ya no me gobierna mi alma, Ujú. que es con mis berrinches, que qué me importa si yo le hice caras, ¿verdad? Y es una cita y quiero citar a Petra Montesino, mi maestra, y ella me decía, la persona a la que le obedezcas es tu pasión, mm, Qué lindo. ¿verdad? Si es Ujú, tu alma es tu pasión. Si mm, es tu deleite. Ella me decía que el que está rendido a Dios, el que tiene temor reverente a Dios, obedece a Dios. Y en ujú, Génesis dice que Abraham, ¿verdad? Pudo venir y estar preparado para matar a su hijo y así dio testimonio que le temía a Dios, mm, porque le fue ujú, obediente a decir, te entrego a mi hijo. Entonces, voy a poner un ejemplo, que Tarin diga, yo tengo que rendir esto de Diego y lo voy a rendir ujú. porque a quien yo le temo no es quien puede destruir a Diego, sino a quien me dio a Diego, por ejemplo, era Sí. su hijo. Y en esto Ujú, da testimonio Tarin de que teme a Dios, mm, porque cuando alguien dice, yo voy a rendirlo aquí, ¿verdad? Ángeles vino y y nos estás convirtió reteniendo. ¿verdad? Yo entrego esto porque a quien yo temo es a Él. mm, Así que sé, 5 AM, que es esta serie sobre el temor al Señor, sobre entender su ira y ver cómo vamos, como dijo Luz, creciendo en los frutos del Espíritu. Al entender el temor Ujú, reverencial va a traer una unción
espectacular cada mañana que ores porque se lo vas a pedir a Amén. Dios. ¿Y Amén. qué les parece si Lucecita nos Sí. ministras? Sí, claro. Y nos oramos. Oramos. Espíritu de Dios, gracias por esta comunidad, gracias por Gracias, 5 AM, gracias porque en este tiempo, Señor, tú has ministrado mucho a cada uno de cada representante de cada familia en esta comunidad. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para que tu temor reverente sea revelado en cada una de las personas. Anhelamos, Señor, ese temor reverente, esa actitud profunda de respeto y amor para ti y por ti, Señor. Te pido, Señor, que nos lleves a tiempos de intimidad profunda, donde el Espíritu Santo nos haga entender tu sabiduría, Señor. Nos haga entender el verdadero, Señor, amor que debemos de tener, Señor. Hoy queremos disculparnos, Señor, si no hemos mostrado profundo respeto y amor en cada área de nuestras vidas. Desde ya, Señor, queremos pedirte que reveles en nosotros, Señor, temor en cada una de las áreas, temor en el trabajo, temor reverente, Señor, en nuestra familia, que seas tú quien gobierne nuestra casa, nuestros padres, Señor, cada uno de los miembros de nuestra familia. Te pido, Espíritu de Dios, que seamos llenos de ti, que podamos dar ese fruto que es tan agradable para ti, que es como un aroma que a ti te agrada, Dios. Así dice tu palabra en Salmo 121, sírvanle al Señor con temor reverente, bésenle los pies. Señor, queremos besarte los pies y mostrarte a ti a través de todo, Señor, que tenemos un temor reverente en cada área de nuestras vidas, Señor. No solo queremos en nuestra área espiritual, sino en nuestra área profesional, familiar, Señor, que nuestro testimonio hable más que nuestras palabras. Ayúdanos a orar, Señor, correctamente para encontrar la revelación de tu palabra, Señor, y poder tener ese temor a ti, de que tú en todo tiempo nos estás viendo, que tú eres un Dios presente, que está al oído allí susurrando, Señor, qué es lo que te agrada y no te agrada. En el nombre de Jesús declaramos que en 5 AM tú en esta temporada vas a revelar ese temor en cada uno de los miembros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.